Hola, estudiantes estimados. Quería avisarles que en 5 minutos vamos a comenzar el teórico de bases bioquímicas de la nutrición humana. Compartan el link con los compañeros.
Buenas tardes, vamos a continuar con las clases de bioquímica del curso DREM y hoy vamos a hablar de las bases bioquímicas de la nutrición humana. Este es un tema de enorme importancia médica que obviamente daría quizá lugar para un curso per se, pero lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es por lo menos puntualizar los ítems más importantes que ustedes tienen que conocer como futuros médicos. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Básicamente, este tema tiene muchas aristas, muchas formas de encararlo. Por un lado están los requerimientos nutricionales, vamos a ver qué es del organismo, cuáles son los requerimientos, cuáles son los nutrientes principales que tenemos que ingerir en las distintas etapas de la vida, cuáles aportan energía, cuáles son las principales fuentes de energía de la dieta y los factores que afectan al requerimiento energético. Vamos a ver de cuáles son los principales nutrientes entonces, qué calorías aportan y algunos mitos que hay sobre las dietas, tratar de aclararlos. Hay un índice que es un índice que se usa mucho, que es la velocidad metabólica basal, que vendría a ser cuántas calorías por día yo necesito para cumplir mis funciones biológicas. Obviamente que este índice varía mucho según la etapa de la vida, si soy hombre, si soy mujer. En general, en la etapa los hombres tienen mayor velocidad metabólica basal que las mujeres. Los niños tienen más todavía, o sea, todo lo que es la etapa del crecimiento se acompaña de un gran aporte energético que hay que hacer para todas las funciones de crecimiento y desarrollo. En las mujeres algunas etapas de la vida, como el embarazo y la lactancia, cursan con mayor velocidad metabólica basal, porque obviamente la madre o la futura madre está sometida a mayor demanda energética para ella y para el bebé. Después hay situaciones patológicas en el cual puede haber un aumento de la velocidad metabólica basal, como por ejemplo la fiebre, el hipertiroidismo en general, los cuadros inflamatorios cursan con un aumento de la velocidad metabólica basal. Y hay que tener en cuenta que según las distintas condiciones metabólicas y de la vida, este índice va a ir disminuyendo. Por ejemplo, los adultos mayores tienen menor velocidad metabólica basal que los jóvenes. Esto es porque la actividad metabólica va disminuyendo, por lo tanto el requerimiento energético va a ser menor en cuanto a calorías. No hay que olvidar que en los adultos a mayores el músculo es reemplazado por agua y grasa y este índice va disminuyendo 2% por década. Por el contrario, hay situaciones que hay que atender especialmente, por ejemplo, los deportistas en alta competencia o cualquier persona que haga ejercicio físico va a tener un mayor índice metabólico y por lo tanto va a necesitar un requerimiento nutricional más importante. Y hay condiciones, por último, patológicas, como el ayuno, que el ayuno no necesariamente es un ayuno voluntario, puede ser un paciente que está en coma, por ejemplo, internado, donde el índice metabólico basal disminuye mucho. Entonces, este es un tema que tiene una gran importancia biomédica, está relacionado con la buena nutrición y con la mala nutrición, con la desnutrición, ¿verdad? En el Uruguay de hoy, una patología muy importante vinculada con la déficit nutricional es la obesidad. Y obviamente que este tema no se trata solo de una interacción de un paciente con un médico, hay equipos de salud con nutricionistas que tienen que ponerse todos en coordinación para combatir la obesidad y muchas veces antes de recurrir a farmacología específica, simplemente cambiando hábitos alimenticios uno puede lograr
este trastorno nutricional. Son muy importantes las políticas de nutrición y promoción de salud. En este momento se están haciendo, por ejemplo, a nivel de las escuelas, todo el tema de las meriendas saludables, tratar de fomentar la buena alimentación en los niños, ya que se ha visto que ha aumentado mucho la obesidad en niños también. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con trastornos nutricionales digamos, vinculados con enfermedades crónicas. Como les decía, hay muchas patologías, las patologías oncológicas, pacientes en coma, enfermedades crónicas también como la diabetes, en el cual puede haber trastornos nutricionales y que ustedes tienen que atender especialmente. Entonces, bueno, un poco vamos a repasar primero cuáles son los componentes de la dieta, ¿verdad? Cuando uno ingiere alimentos, uno ingiere básicamente agua, que es un nutriente muy importante, ¿verdad? Uno ingiere vitaminas, minerales y compuestos que aportan energía. ¿Cuáles son los compuestos energéticamente importantes? Los carbohidratos, las grasas y las proteínas, fundamentalmente. También por la dieta se pueden incorporar otros alimentos como la fibra. Estos alimentos son digeridos, se absorben, se transportan a las células y en las células estos nutrientes van a ser utilizados básicamente para pasos biosintéticos, para sintetizar nuestras propias proteínas, lípidos y glúcidos, y también se utilizan como fuente de energía, ¿verdad? Para todas las funciones biológicas que yo tengo, como la contracción muscular, ¿verdad? Hablar, caminar, etc. Por supuesto que todos estos nutrientes aportan carbonos y estos carbonos dentro de las células se utilizan para todas las vías oxidativas, que ustedes ya han visto, glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cuyo objetivo es sintetizar, formar energía, ¿verdad? Entonces, dentro de los distintos requerimientos nutricionales, porque un problema con el programa, vamos a ver si podemos retomar. Entonces les decía que dentro de los requerimientos nutricionales el agua es muy importante, que básicamente es el principal nutriente desde el punto de vista de la cantidad de agua que hay que ingerir por lo menos 2 litros de agua por día, que participa en el balance hídrico, ¿verdad? Ácido base y electrolítico. Luego tenemos las proteínas, que son fuentes de aminoácidos esenciales y que participan en el mantenimiento del balance nitrogenado. Los lípidos, que básicamente hay dos grandes tipos de lípidos, los esenciales, que son los que nosotros tenemos que ingerir sí a sí por la dieta, y los no esenciales, que son los que podemos sintetizar, ¿verdad? Los carbohidratos, que aportan energía rápidamente, fundamentalmente bajo forma de glucosa. La fibra, que si bien no aporta energía, participa en todo el proceso de digestión de los alimentos. Y luego los que se denominan micronutrientes, que son básicamente los minerales y las vitaminas, que van a ser objeto de la próxima clase. Entonces, con respecto a las proteínas, vamos a decir algunas cosas. Lo que importa es mantener el balance nitrogenado del organismo. ¿Qué es el balance nitrogenado? Es la diferencia entre la ingestión total de nitrógeno y la pérdida del mismo, que se da por la orina, la materia fecal y la transpiración. O sea que yo tengo que lograr una ingesta de nitrógeno, que fundamentalmente viene en las proteínas,
para mantener un balance normal. ¿Cuál es el balance normal? Es aquel en el cual la ingesta diaria de nitrógeno es igual a la pérdida que yo hago de nitrógeno. Entonces yo voy a tener que tener un ingreso constante de nitrógeno por la dieta, y va a haber situaciones especiales que yo voy a tener que aportar más nitrógeno, o sea que voy a tener que comer más proteína. Por ejemplo, los niños en crecimiento, el embarazo, la lactancia, la adolescencia, donde en este proceso de crecimiento las proteínas son necesarias para todos los procesos de crecimiento, tisura y reparación. O sea que estas son situaciones en las cuales voy a tener que especialmente tener más ingreso dietético de nitrógeno. Y hay situaciones patológicas donde se observa un balance negativo, es decir, que se ingiere por la dieta menos cantidad de la que se necesita. Eso se ve en la dieta, de algunos tipos de dietas carentes de aminoácidos esenciales, situaciones de estrés metabólico, enfermedades, traumas, cirugía, etc. O sea que hay una serie de condiciones que tienen que ver o con la malnutrición por dietas carentes de nitrógeno o con enfermedades en las cuales vamos a tener que atender especialmente para poder compensar la falta de nitrógeno. Las proteínas entonces se ingresan por la dieta, ¿verdad? Ustedes ya vieron la clase de digesta-absorción, como a partir de proceso primero de digestión gástrica, luego intestinal, finalmente se absorben y pasan a la circulación, ¿verdad? Y ahí van fundamentalmente al hígado, ¿verdad? Que es el lugar donde van a ser metabolizadas. En el hígado se van a mezclar con las proteínas intracelulares, que también van a formar un pool común entre las proteínas intracelulares y las provenientes de la dieta. Y en el hígado van a sufrir el proceso de desaminación o oxidación, ¿verdad? Por reacciones de transaminación, que lo vamos a ver en nuestro teórico, en las cuales los aminoácidos, componentes de esas proteínas, que son los que realmente ingresaron el producto de la degradación de las proteínas, son los aminoácidos. Estos aminoácidos se van a degradar en el esqueleto carbonado, que es el alfa-cetoácido, y el grupo amino, que se puede excretar en el ciclo de urea como amonio. Estos esqueletos carbonados van a ingresar luego al metabolismo intermediario, al ciclo de Krebs, y van a ser utilizados para el proceso de fosforilación oxidativa y síntesis de ATP. Esta degradación de las proteínas por la dieta es continua, o sea, yo permanentemente estoy ingiriendo proteínas de la dieta y las estoy degradando. Más o menos 300 gramos por día es la cantidad de proteína que una dieta normal, una persona normal, un adulto de 70 kilos, degrada. De estas proteínas, más o menos la gran mayoría son proteínas utilizadas para la resíntesis metabólica, ¿verdad? De proteínas, para sintetizar nuestras propias proteínas de nuestros tejidos. Un 20% se utilizan para formar energía, o sea, se degradan en el ciclo de Krebs. Y 1 o 2% son proteínas estructurales, o sea, que van a formar parte de la estructura del músculo, ¿verdad? Como la miosina, actina, tropomiosina, etc. Lo importante es que a lo largo del día y de la vida la concentración de proteína no debe cambiar, o sea, tiene que estar en un estado estacionario, en el cual la cantidad que ingresa es la misma cantidad que degrado. Entonces el recambio proteico es un equilibrio dinámico entre la síntesis y degradación. Las distintas proteínas tienen distinto tiempo de vida media, que es el tiempo requerido para que la concentración de la proteína se reduzca a la mitad, ¿verdad? Entonces hay proteínas que se recambian muy rápido todo el tiempo, como los glóbulos rojos, y otras que se recambian muy lentamente, que son en general las proteínas estructurales. Estas proteínas entonces, provenientes de la dieta, van a ser fuente de aminoácidos, ¿verdad? Tenemos aminoácidos esenciales, que son esta lista de aquí, que son los aminoácidos que sí o sí
deben ser ingeridos por la dieta porque yo no los puedo sintetizar. Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Después hay aminoácidos semiesenciales, cisteína, tirosina, arginina. Semiesenciales significa que yo los puedo sintetizar, pero a concentraciones muy bajas, que son menores de las que necesito. Por lo tanto, también deben ser aportadas por la dieta. Tenemos aminoácidos no esenciales, que son los que yo puedo sintetizar. Tenemos la selenocisteína como aminoácido 21, ¿verdad? Y bueno, lo importante de los aminoácidos es que tienen un rol estructural, son fuente de energía y me permiten mantener el balance nitrogenado, ¿verdad? En general hay distintos tipos de dietas. Hay dietas normoproteicas, hiperproteicas, hipoproteicas. Una dieta normoproteica, o sea, una dieta normal, para hablar de números, es más o menos la ingesta diaria de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Esto es, para un hombre de 70 kilos, una ingesta de más o menos 50 gramos de proteína por día, y una mujer de 55 kilos, un poco menos, 40. Este número es importante para desmistificar. No es que yo tenga que comer grandes cantidades de proteína por día. Alcanza con más o menos 50 gramos para cumplir los requerimientos diarios. O sea que es importante todos los días ingerir proteínas, pero no a grandes cantidades. El tema es que los distintos tipos de alimentos tienen distintas cantidades de proteína, entonces hay que elegir aquellos que sepamos que son fuente energética de proteína, ¿verdad? Con respecto a los carbohidratos, son los principales componentes energéticos de la dieta, son los que nos aportan más energía. El 60% de las calorías totales de la dieta que yo necesito provienen de los carbohidratos. Por eso también los deportistas antes del deporte ingieren carbohidratos, porque me aporta energía rápidamente. Se degradan rápido, se digieren rápido, se absorben rápido y se degradan rápido para formar energía, ¿verdad? Hay carbohidratos simples y complejos. En general, cuanto más simples, se absorben más rápido. Por ejemplo, la glucosa, los monosacáridos, que son azúcares simples, se absorben muy rápido. En cambio, los que son más complejos, como el almidón, tienen una digestión más lenta, más fisiológica. Hay condiciones de intolerancia a los carbohidratos que hay que considerar en algunos pacientes, especialmente la diabetes. Ustedes saben bien que el paciente diabético no puede comer glucosa. Entonces hay que buscar sustitutos energéticos para la glucosa. O hay pacientes con insuficiencia de lactasa que no pueden tomar leche, ¿verdad? Porque la lactasa es la enzima que desdobla la lactosa, que es un disacárido, en glucosa y lactosa, son dos monosacáridos, componentes de la leche. Y bueno, y tenemos que tener en cuenta los distintos tipos de dieta. Hoy en día se está discutiendo mucho dietas ricas en carbohidratos versus ricas en ácidos grasos, que es lo mejor. Y hay un consenso bastante importante de que las dietas no deben tener mucha cantidad de carbohidratos. O sea que es preferible una dieta más rica en proteínas y lípidos, en ácidos grasos, que en carbohidratos. Especialmente cuando uno piensa en los programas de adelgazar, hay que tratar de dispararle, digamos, más que nada a los carbohidratos, a los azúcares. Y ese es el problema que tienen muchas dietas. Hay dietas que se trata de eliminar, por ejemplo, la proteína y se sobrecargan los carbohidratos, y eso no está bueno, pues genera todo un desbalance metabólico. Los ácidos grasos, componentes de la dieta, también tenemos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que no puedo sintetizar yo, que son los omega 3 y los omega 6. Fundamentalmente los que tienen valor nutritivo son los omega 3.
que son los que tienen muchos dobles enlaces y que son los que sí o sí tienen que ser aportados por la dieta. Yo sí puedo sintetizar ácidos grasos, por ejemplo, saturados, como el palmítico, el esteárico, y puedo sintetizar algunos insaturados, monoinsaturados, estaluleico, por ejemplo, pero no mucho más. O sea que es importante adquirir ácidos grasos esenciales por la dieta. Hay distintos tipos de formas de obtener ácidos grasos. Hay que tener en cuenta que la ingesta de lípidos ya aporta ácidos grasos. El tema es la calidad de esos ácidos grasos. No es lo mismo las grasas, todas las grasas, algunas grasas aportan ácidos grasos buenos y otros ácidos grasos malos, ¿verdad? Entendiendo por buenos los ácidos grasos del tipo omega 3, que se ha visto que tienen una protección cardiovascular importante. Pero también se pueden obtener lípidos a partir de glúcidos y de proteínas en exceso. Entonces muchas veces una dieta rica en glúcidos hace que ese exceso de glúcidos vaya hacia la formación de ácidos grasos que se almacenan como triglicéridos. Por supuesto que también nosotros tenemos la síntesis endógena a nivel celular, que yo puedo sintetizar ácido palmítico mediante adición de unidades de 2 carbonos de la acetilcoenzima A, ¿verdad? Esto ustedes ya lo vieron en biología celular, la síntesis de ácidos grasos que se formaba malonil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa y luego el complejo del ácido graso sintasa que me iba generando, aumentando la cadena de ácido graso de 2 carbonos hasta llegar a un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Los que sí tengo que aportar por la dieta entonces son los omega 3. La nomenclatura omega tiene que ver, ¿qué quiere decir omega 3, omega 6? ¿Qué son estos? Tiene que ver con la cantidad de carbonos que hay desde el extremo metílico terminal de ácido graso hasta que aparece el primer doble enlace. Por ejemplo, esto es un ácido graso, ustedes ven acá, grupo carboxilo, grupo metilo terminal, y acá tiene 3 dobles enlaces. Entonces, si yo cuento desde el último carbono, ¿cuántos carbonos llego hasta el doble enlace? 1, 2, 3 carbonos. Esto es un omega 3. En cambio, este otro que tiene dobles enlaces aquí, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un omega 6. Esto es un ácido graso saturado y esto es un ácido graso monoinsaturado. Entonces, básicamente yo puedo sintetizar esto, hasta acá, hasta lo laico, ¿verdad? Ya aumentar más dobles enlaces, esto lo hace solo las plantas. Solo las plantas pueden llegar a sintetizar todos estos grasos tipo omega 3 y omega 6, que son además los más interesantes desde el punto de vista nutritivo. ¿Dónde están? ¿En qué nutrientes están estos ácidos grasos? Entonces, por ejemplo, estos que son los más habituales, el ácido palmítico, el ácido esteárico, que son saturados, estos están en todas las grasas animales, en cualquier tipo de grasa, ¿verdad? Pero estos no son los que se recomiendan desde el punto de vista nutricional. En cambio, los poliinsaturados, como el araquidónico, fíjense, el ácido araquidónico tiene 20 carbonos con 4 dobles enlaces, o aún estos que tienen cuantos más dobles enlaces, mejores para la salud, ¿verdad? Estos son estudios bien demostrados, que por ejemplo las dietas mediterráneas, que son ricas en ácidos grasos del tipo omega 3, presentes en productos del mar, en pescados básicamente, estas dietas mediterráneas determinan buenos índices de protección cardiovascular y menos índices de obesidad. Por eso en los países mediterráneos, en Italia, en Francia, España, Grecia, tenemos niveles muy bajos de obesidad, de aterosclerosis, de patologías cardiovasculares. Y tiene mucho que ver con la ingesta de estos ácidos grasos esenciales, el EPA, que es que tiene 5 dobles enlaces, el DHA,
Fíjense, tiene 6 dobles enlaces. Estos son muy buenos para la salud. Acá les pongo como ejemplo 3 alimentos que tienen distintas proporciones de ácidos grasos y composición. Acá tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, que es otro componente de la dieta mediterránea, que se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos importantes para la salud. Acá tenemos la manteca y acá tenemos una grasa vacuna, digamos. Fíjense, en amarillo están el porcentaje de grasas saturados y aquí en este color los insaturados, los poliinsaturados. Fíjense, el aceite de oliva tiene una gran proporción de ácidos grasos poliinsaturados y bajas saturados. Y se ha visto que es el mejor aceite componente de la dieta para la protección cardiovascular. En definitiva, hay que tener una dieta saludable, tiene que tener un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, lo posible del tipo omega 3, y una baja proporción de ácidos grasos saturados. La manteca es intermedia y la grasa bovina, por ejemplo, es la que tiene mayor porcentaje de grasas saturadas y menor poliinsaturada. Acá les pongo un ejemplo de cómo ustedes a partir de esta información pueden interpretar si un nutriente es bueno o es malo. Cuando ustedes van a la góndola del supermercado y, por ejemplo, vamos a suponer que quieren comerse unas papas chips, unas papas fritas. Entonces se fijan en el cartelito que está atrás a ver si estas papas chips se pueden comer o son muy veneno, digamos. Entonces fíjense, acá dice cantidad por porción, 120 calorías aporta, de los cuales grasas totales, 14 gramos, que es el porcentaje de requerimiento diario. Todos los alimentos deben tener esta información, que es de la cantidad que yo necesito por día, qué porcentaje tengo en el alimento. Quiere decir que si yo como una porción, que se definirá, no sé, cada alimento será, si son papas chips, serán, no sé, 10 papas chips, o si es una pizza, será un pedazo de pizza. Bueno, la definición de el tamaño de la porción la tiene que tener cada medicamento, cada alimento. Pero lo que dice acá es que cada porción aporta 120 calorías y que aporta el 22% del requerimiento total de grasas. O sea que si yo como una porción de esto, ya voy a tener prácticamente la quinta parte de lo que yo necesito para todo el día de grasa. Pero a su vez me dice que dentro de estas grasas que tiene este alimento, tiene grasas saturadas 1 gramo, 5%. Grasas trans no tiene. Grasas poliinsaturadas tiene 10 y monoinsaturados 3. Las grasas trans, yo no se las mencioné, pero son básicamente ácidos grasos malos para la salud. Porque casi todos, como yo les mostraba acá, fíjense que todos los ácidos grasos buenos para la salud tienen los dobles enlaces en posición cis. Y las grasas trans es cuando ustedes ponen, por ejemplo, a fritar este aceite o este ácido graso, el doble enlace migra de la posición cis a la posición trans. Y eso hace que sea mucho más difícil de digerir y se acumule. Entonces se ha visto que las grasas trans, los ácidos grasos de posición trans, al revés, te aumenta el riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, etc. Entonces es bueno que los alimentos no tengan grasas trans. Y este alimento no tiene grasas trans. Y lo otro bueno que tiene es que la relación ácido graso poliinsaturado sobre monoinsaturado es bastante buena. O sea, tiene muchos más poliinsaturados que monoinsaturados y que saturados, que tenía muy poquito. O sea que en definitiva, este es un alimento bastante bueno. Tiene muchos poliinsaturados, pocos saturados y no tiene grasas trans. Yo en principio, esta papa frita, si fuera, yo me la comería con poco remordimiento. La fibra es un componente de la dieta que no puede ser digerido por enzimas, o sea que no
no forma parte del proceso de digestión y absorción, pero sí es muy importante porque me facilita la digestión de otros nutrientes y hace que yo pueda básicamente mejorar la digestión de proteínas, lípidos y glúcidos. Además no aporta energía, no aporta calorías. Hay dos tipos de fibra, insoluble e disoluble. La insoluble es la celulosa, hemicelulosa, lignina. Participa en la formación de materia fecal, ¿verdad? Me ayuda en la absorción del colesterol. ¿Qué alimentos son ricos en fibra? Los vegetales, granos, el pan. Y la fibra soluble es la pectina, las gomas, que forman geles viscosos en el estómago e intestino. Me ayuda a lentecer, a hacer una digestión más lenta, que es mejor. Me disminuye el pico postprandial de insulina. O sea, yo cada vez que ingiero un alimento, lo que tengo básicamente es que atrás del pico de glucosa, por ejemplo, viene un pico postprandial de insulina. Y ese pico postprandial no es bueno que ocurra porque me puede determinar hiperglicemias y alteraciones de las glicemias. Entonces, conviene que la digestión-absorción sea lo más lenta posible para que de esa forma yo mitigar, o sea, disminuir el pico postprandial de la insulina y que la insulina se secrete en forma pulsátil, normal, cuya función va a ser bajarme los niveles de glucosa en la sangre, ¿verdad? Esta fibra soluble está en frutas, legumbres y avena. Entonces, ¿hay que comer fibra? Sí. ¿Cuánto? Recomendación, 25 o 30 gramos de fibra por día. O sea, no parece mucho. Sabiendo que está en granos, en pan, vegetales, legumbres, avena, con 25 o 30 gramos que yo incorpore en la dieta, que puede ser a veces en el desayuno, con avena, por ejemplo, es suficiente. Ahora, desde el punto de vista energético, ¿cuántas calorías aportan los nutrientes que acabamos de ver? Bueno, ustedes saben el contenido calórico de los nutrientes. Los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo, los glúcidos 4, las proteínas 4. El etanol aporta mucho, 7 kilocalorías por gramo, pero no se considera un nutriente, ¿verdad? O sea, simplemente aporta energía, pero no es un nutriente. Entonces, una dieta normal, obviamente, va a tener que tener lípidos, glúcidos y proteínas, sabiendo que gramo a gramo el que me aporta más calorías es el lípido. Estos requerimientos energéticos van a estar afectados por ejemplo, por la edad, el sexo, el metabolismo basal, el ejercicio físico. Obviamente, lo que decíamos al principio, si yo estoy en una edad de crecimiento, voy a necesitar más requerimiento energético. Si estoy haciendo ejercicio físico intenso, también. Y así es que tenemos dietas normo, hipo e hipercalóricas, ¿verdad? ¿Qué es una dieta normocalórica? Aquella que me aporta la energía que yo necesito. ¿Cuál es el promedio que yo necesito? Un adulto de 70 kilos necesita 40 kilocalorías por kilo por día. Esto es lo normal. O sea que si yo soy hombre y peso 70 kilos, 7 por 4, 28, voy a necesitar 2.800 calorías por día. Si soy una mujer y peso, no sé, 60 kilos, 6 por 4, 24, voy a necesitar 2.400 calorías por día. Esto va a depender entonces también edad, sexo, metabolismo basal, ejercicio físico, etc. Una mujer embarazada necesita más calorías, en la lactancia también. Hay un índice muy importante que es el índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura del cuadrado. Esto es muy importante porque cuando ustedes sean médicos y reciban pacientes y ustedes quieran valorar el estado nutricional de ese paciente, lo primero que van a hacer es pesarlo y medirlo. Y ustedes simplemente pesando y midiendo al paciente ya van a tener una idea de cuál es el estado nutricional de ese paciente. Fíjense que el índice peso sobre la altura del cuadrado, lo normal es 20 a 25 este índice. El peso está en el numerador. O sea que si este número es más de 25,
quiere decir que hay un sobrepeso. De 25 a 30 es sobrepeso, más de 30 ya es obesidad. Y al revés, un índice menor de 20 quiere decir que hay una hiponutrición, que se necesita dar más energía. ¿Sí? Se lo pueden hacer ustedes mismos. Se miden, hacen la altura del cuadrado y después hacen peso sobre la altura del cuadrado. Desde el punto de vista energético, entonces, una dieta tiene que ser normocalórica. Ese es el objetivo. Nosotros podemos tener calidad de dieta energética según lo que aporta cada macronutriente. Entonces podemos calcular. Las dietas actuales nuestras no son buenas. Nosotros no tenemos, lamentablemente, una dieta mediterránea. Tenemos una dieta occidental, más parecida a la de los países occidentales desarrollados, que es una dieta mala, que tiene un exceso de glúcidos y un exceso de comidas, grasas trans, comida chatarra, mala calidad de las grasas. Por eso tenemos tanta obesidad y tantos problemas nutricionales y cardiovasculares. La dieta actual nuestra, más o menos la dieta promedio, es esta. Tiene un 46% de glúcidos, 42% de lípidos y 12% de proteínas. Y el objetivo que se ha planteado el país es tratar de básicamente cambiar estas proporciones, fundamentalmente bajando las grasas, tratar de comer menos grasa y bajando las grasas del 42 al 30%, bajarlas bastante. Para compensar eso vamos a tener que aumentar un poco los glúcidos y las proteínas mantenerlas igual. Pero no solo se trata de bajar las grasas y subir los glúcidos, es bajar las grasas con calidad, o sea, bajar las grasas saturadas y monoinsaturadas, manteniendo las poliinsaturadas, los omega 3. Y los glúcidos aumentarlos, pero no a expensas de glucosa, más bien a expensas de glúcidos complejos, de digestión más lenta, ¿verdad? Entonces el objetivo es bajar prácticamente la mitad los saturados y los monoinsaturados y subir los ácidos grasos poliinsaturados. También bajar los carbohidratos refinados bastante a la mitad y subir los complejos. Eso sería una dieta bastante ideal. Hay situaciones metabólicas como el ayuno, donde esta nutrición varía y hay que atender. ¿Y por qué hablamos del ayuno? Lo decía al principio, no el ayuno voluntario, sino muchas veces está el ayuno por enfermedad, por gente que por distintos motivos no se puede alimentar, ya sea porque no tolera la vía oral, porque está en coma, porque tiene enfermedades digestivas, etc. Fíjense que estas son las reservas que yo tengo en mi organismo. Cualquiera de nosotros tiene en este momento reservas de glucógeno en el hígado por 70 gramos, que traducido a calorías son 280, ¿verdad? 7 por 4, 28. Glucógeno en el músculo, 120 gramos. Glucosa, casi nada hay reservas de glucosa, está lo poquito que hay circulando en la sangre. Y sí tengo una reserva en el tejido adiposo. Un adulto de 70 kilos tiene más o menos 15 kilos. De los 70 kilos, 15 kilos es tejido adiposo, es grasa. Y eso me aporta por 9, ¿verdad? 135.000 kilocalorías tengo de reserva. Y la proteína se almacena más que nada en el músculo, son 6 kilos más o menos de músculo que tenemos, que aportan 24.000 calorías. Estas son las reservas que tenemos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, en el metabolismo normal, cuando yo ingiero glucosa, por ejemplo, ¿verdad? Cuando como glucosa, esta glucosa pasa a los tejidos y ahí por la acción de la insulina, ¿verdad? La insulina está aumentada, la insulina va a permitir que esta glucosa entre en los tejidos insulino dependientes como el músculo y el tejido adiposo, y esta glucosa ingresa para ser almacenada como triglicéridos en el tejido adiposo o para ser degradada y formar energía en el músculo, que es lo que me permite moverme, ¿verdad? Esto es gracias a, repetimos, la insulina, que es una hormona
pancreática, secretada por las células beta del páncreas, y cuya función es bajar la glucosa en sangre, ¿verdad? ¿Qué pasa en el ayuno? Ah, se me cortó de vuelta. A veces pasa esto. Vamos a ver si lo logramos restaurar. Bueno, volvimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el ayuno? En el ayuno es al revés. Como yo no tengo una ingesta de alimentos, la insulina queda planchada, no actúa. Y lo que va a sintetizar el páncreas es glucagón, que el glucagón básicamente es una hormona hiperglucemiante, es al revés, que va a tratar de que me aumente los niveles de glucosa que yo no estoy aportando por la dieta. Entonces el glucagón va a tratar de aumentar los niveles de glucosa y aumentar todas las vías metabólicas que implican una neoglucogénesis para que esta glucosa pueda ir a los distintos tejidos. Hay tejidos que tienen que sí o sí recibir glucosa todo el tiempo, como el cerebro, para no morirse, ¿verdad? Y hay tejidos como el glóbulo rojo, que son bastante dependientes de que necesitan un aporte de glucosa. Entonces, si yo no lo doy por la dieta, lo tengo que aportar a partir de la acción metabólica del glucagón, que va a tomar otros nutrientes, va a tomar, por ejemplo, acetilcoenzima A, va a tomar, va a tomar las reservas que yo tenía de glucógeno, las reservas que yo tenía en el músculo de proteína y las reservas de grasa del tejido adiposo, para fuentes de ácidos grasos o fuentes de aminoácidos, para partir de ahí poder sintetizar glucosa, ¿verdad? Entonces, a medida que pasan los días de ayuno, vemos que la glucosa baja lentamente, pero se mantiene. Se mantiene gracias a la acción del glucagón, ¿verdad? Que me está estimulando la glucogenólisis, gluconeogénesis, a partir de aminoácidos, degradación de triglicéridos, ¿verdad? Y esta degradación de triglicéridos y exagerada, digamos, me lleva también a la síntesis de cuerpos cetónicos, que con los días pueden sustituir, a medida que baja la glucosa, los cuerpos cetónicos van aumentando y son, o sea, este paralelismo que hay entre la bajada de la glucosa y el aumento de los cuerpos cetónicos, ¿verdad? En el tiempo va a actuar como combustible alternativo, va a estar sustituyendo la glucosa. ¿Y cuánto tiempo hasta que se me termine la reserva que yo le hacía de tejido adiposo y de glúceos? Dicho todo esto, nosotros podríamos ahora ser capaces de interpretar cualquier etiqueta de cualquier alimento. Fíjense esto, por ejemplo, esto es un alimento de supermercado, ¿verdad? Que dice información nutricional por 2 porciones. Estas son 2 porciones de pizza, por ejemplo. Aportan 140 calorías, grasas 1,5 gramos, que es el 2% del porcentaje que necesito. Me aporta, dentro de estas grasas, tiene saturadas 0,3 gramos y tiene grasas trans 0,5, o sea que no es tan buena porque tiene grasas trans. Colesterol, sodio, carbohidratos, fibra, azúcares, proteína y después la información de las micronutrientes, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Todo este tipo de etiqueta es bastante completo, pues me da información de las calorías, de las grasas, de las proteínas, de los azúcares, de las vitaminas, de los minerales. O sea que este tipo de información está bueno exigirla en casi todos los alimentos para darnos un informe bastante global de lo que es lo que estoy consumiendo, ¿verdad? Entonces, para finalizar, es importante saber también cuáles son los rangos que yo tengo que
comer de cada alimento. O sea, cuando yo tengo que, por ejemplo, un paciente pienso que tiene que comer más proteínas o más glúcidos o más lípidos o más vitaminas o más minerales, tengo que tener una idea cuantitativa y eso lo puedo calcular por las calorías o por las dosis. Entonces fíjense que en cuanto a las dosis, cuando yo voy a administrar, por ejemplo, una vitamina, hay un rango, la RDA, que es la dosis recomendada diaria de este alimento, que es lo que yo tendría que ingerir por día. Después yo puedo aumentar, si le doy pastillas, por ejemplo, vamos a poner, no sé, vitamina C, puedo aumentar la dosis hasta un rango seguro, que es hasta el límite seguro más alto, el límite máximo admitido. Este es el rango seguro que más o menos va, están en el orden de entre 100 veces la dosis recomendada diaria. Yo podría aumentar hasta 100 o hasta 1000 veces. Luego de una dosis más alta que la dosis permitida superior, ya no puedo seguir aumentando la concentración, porque ya me iría al rango patológico, donde puedo encontrar efectos tóxicos indeseados. Y a su vez, si yo estoy por debajo de la RDA para este lado de la curva, voy a tener síntomas de deficiencia, ¿verdad? Entonces yo para cada nutriente voy a tener que conocer las dosis, de la dosis recomendada diaria y la dosis tóxica para arriba o para abajo. Bueno, por hoy vamos terminando esta clase. Esto era para tener entonces una idea más o menos general de los requerimientos nutricionales. Y bueno, la próxima clase que les voy a subir va a ser una parte 2 de esto, que es una clase sobre vitaminas. Bueno, espero que les haya gustado y vamos a abrir un foro de preguntas. Bueno, nos vemos.